Doy gracias a Dios por poder compartir la palabra de Dios en este lugar. La primera vez que vine fue en el año 87, unos cuantos años. La comunidad en Uruguay es una iglesia hija de la Catedral del Espíritu Santo, así que tenemos el mismo ADN. Y me impresionaba escuchar, el testimonio de Jennifer y ese encuentro que ella tuvo el fin de semana pasado. Y un encuentro con Dios realmente lo cambia y lo transforma absolutamente todo. Y yo sé que cuando se hace un retiro de encuentro hay una administración especial por las horas que estamos en el lugar, pero yo creo que cada reunión tiene que ser para que tengamos un encuentro con Dios transformador. Y yo creo que en esta tarde el Dios transformador, el Dios que cambia, está en este lugar sin lugar a dudas. Así que preparemos nuestro corazón para tener una experiencia transformadora que cambie y nos dé vida. Cuando nos encontramos con Dios o cuando tenemos esa experiencia, nada vuelve a ser igual. Por eso, semana tras semana, necesitamos encontrarnos con nuestro Dios. En las reuniones de semana, en el culto dominical, en las distintas oportunidades, en nuestro corazón tiene que estar ese anhelo y ese deseo de encontrarnos con Él. Y no siempre está ese deseo, no siempre está ese corazón. Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, llamado el príncipe de los predicadores, contaba una historia que decía que un hombre había ido a una de las reuniones atraído por la música, por el canto, pero él sabía las cosas que sucedían cuando la palabra era predicada. Entonces, él estaba en un lugar donde no se podía mover, terminó el canto, entonces dijo, estoy en zona de peligro. Y agarró y se tapó los oídos. Se tapó los oídos porque ya le habían dicho lo que sucedía cuando la palabra era predicada. Entonces estaba ahí con sus oídos tapados y de repente un insecto se le para en la nariz y con una de las manos tiene la obligación de alejar el insecto, y en ese momento el predicador dice, aquel que tiene oídos, oiga. Cuenta que ese hombre entregó su vida a Jesucristo. Entonces, el disponer nuestro corazón es fundamental. Hay corazones que no quieren escuchar y hay otros que se tapan los oídos. Por eso no hay cambio en sus vidas. Uno los ve tiempo tras tiempo, año tras año, y no cambia. Se tapa los oídos cuando la palabra de Dios transformadora llega. Así que no seamos de esos que nos tapamos los oídos. Señor, transfórmame en esta tarde. Transfórmalo todo, cámbialo todo. Dios usa muchos métodos inusuales. Contaba un misionero en África de una mujer que iba a la iglesia, era como en una zona bastante como rural, y ella dice que cuando iba a la iglesia iba siempre con su perro y se quedaba en la parte de afuera escuchando, pero cuando hacía el llamado ella pasaba, dice que el perro pasaba también con ella. Y resulta que esta mujer cada vez que llegaba de las reuniones
que ella iba, su esposo la golpeaba de manera muy brutal. Y hasta que un día le quitó la vida. ¿Está? Por distintas razones de leyes del lugar, el hombre no fue preso, pero este hombre empezó a notar algo, que los días miércoles y los domingos en la mañana el perro desaparecía unas horas. Un día le llamó la atención y lo siguió, y él iba al lugar de reunión donde la esposa de este hombre iba. Y dice que cuando hacían el llamado el perro pasaba, y esa situación dice que creó en él una conciencia que también entregó su vida a Jesucristo. Entonces, Dios tiene métodos inusuales para atraernos a Él. Tiene métodos inusuales. Si preguntáramos en esta tarde, ¿qué método usó para que llegara a este lugar? Y quizás algunos nos están visitando, y yo quiero decir, no es casualidad. Dios tiene método, Dios tiene estrategias. Y quiero que veamos en el libro de Hechos, vamos a ver rápidamente Hechos, capítulo 16. 3 personas de manera diferente tuvieron un encuentro con Jesucristo. Yo en esta tarde quiero tener un encuentro con Él. Quiero tener. El encuentro no es de una ocasión o de 2 ocasiones. A veces pensamos que ya lo conocí. Sí, lo conocí. Y me encontré con Él. Y lo sigo conociendo y me sigo encontrando con Él. Lo sigo conociendo y me sigo encontrando con Él. Lo sigo conociendo y me sigo encontrando con Él. Por eso en esta tarde nos queremos encontrar con Él. Y Él es ese Dios que siempre atrae hacia Él. Señor, yo quiero ser atraído por ti. Atráeme a ti, Señor, en esta tarde. Atráeme a tu presencia. Atráeme ahí donde todo es cambiado y transformado. Ahí donde todas las cosas son hechas nuevas. Atráeme, Señor, a tu presencia. Y en Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del verso 11. Hechos, capítulo 16, verso 11, dice: zarpando pues a Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí viene el primer encuentro de esta mujer Lidia, que era de otro lugar y estaba ahí por razones comerciales. Dice que era vendedora de púrpura. La púrpura eran unas glándulas de un caracol marino que se extraía una tinta, justamente que era para darle color a telas, y
esa púrpura, ese color, era usada por la gente más pudiente. Entonces se entiende que esta mujer era una mujer acomodada, ¿eh? Tenía su confort. Se cree que era una mujer viuda y a pesar de que era gentil, ella se juntaba con estas mujeres que ahí cerca al lago, dice, se reunían para orar. Pero a pesar de que estaba atraída por la fe cristiana, no había tenido aún ese encuentro. Por eso es la importancia de la experiencia, del encuentro. No simplemente ser simpatizante, porque el encuentro es lo que transforma todo. Entonces dice, y esto es interesante, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Señor, en esta tarde abre mi corazón. Abre mi corazón para tener un encuentro poderoso contigo. No importa si llegaste por primera vez o hace 20 años que estás acá. Necesitas abrir tu corazón, que el Señor abra tu corazón para tener ese encuentro poderoso. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, una transformación total. Nos obligó a quedarnos. Cuando uno tiene esa experiencia, se pone generoso, quiere todo, no se conforma. Dice, nos obligó a que nos quedáramos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En la traducción del griego acá habla del espíritu de Pitón, justamente que es un espíritu de adivinación y que tenía que ver con un oráculo, con todo, y que esta serpiente había sido matada y el espíritu se movía y se apoderaba de las personas. Entonces, dice, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Es decir, lo que estaba diciendo era verdad, pero el evangelio no estaba siendo proclamado por el espíritu correcto. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero bueno, eso es tremendo. Otra experiencia de la que el Señor hace. Libera de todo espíritu que ata, que impide avanzar, que nos tiene cautivos. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, ahí vemos frente a una misma situación dos reacciones distintas. Una persona que es liberada, pero otros, en vez de ver el milagro que había sucedido, sus intereses pudieron más. Por eso siempre que
la palabra de Dios es predicada, se producen dos situaciones. Una, el corazón abierto, y otro, el corazón cerrado. Señor, esta tarde yo quiero corazón abierto. Toca mi vida, abre mi corazón. Quiero recibir un milagro. Pero viendo sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Alborotan nuestra ciudad. Liberan a los cautivos, sanan a los enfermos. Alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Rajándoles las ropas, dice que los azotaron con vara. Cada vez que leo esto entre paréntesis, no sé si alguien conoce las varas de mimbre. Bueno, de chico yo las conocí. Y cada vez que leo la parte que dice le daban con vara, yo digo, no, la varita no. Bueno, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Bueno, la situación ya ahí se la imagina. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos al Señor, y los presos lo oían. Esto da para quedarse pegado acá, porque esto es increíble. Increíble. ¿Da? Para todos los que somos medio quejosos, que me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, los azotaron con vara, les rajaron las ropas primero, calabozo más adentro, pies, manos en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo calmó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con toda lo suyo. Y ahí dice que les dio de comer. Y bueno, tenemos acá 3 encuentros: el de Lidia,
la vendedora de púrpuras, de esta muchacha liberada por el poder de Dios, de este espíritu que la tenía atormentada y era objeto de abuso de sus amos, y al carcelero. Dios utiliza siempre maneras totalmente inusuales para atraernos a Él. Yo creo que Dios es el Dios que nos buscó, nos busca, nos sigue buscando, siempre. En esta tarde nos está buscando. Y hace un tiempo, en este año, me tropecé con un testimonio, y un testimonio que me impactó mucho y que, bueno, es bastante desconocido, que es el testimonio de John Harper. Él nació en Escocia en el año 1872 y tuvo su primera experiencia con Jesucristo fuerte, su encuentro, a los 14 años. Y fue tan fuerte ese encuentro con Jesucristo que dice que ya a los 17 años él se le veía predicando en las calles el mensaje del arrepentimiento. Y dice que era tan impactante escucharlo que la gente se conmovía con el mensaje de este joven. Este joven sigue avanzando en su vida y, bueno, logra a los 25 años, tenía su iglesia, le dieron una iglesia que tenía unas 20 personas, al poco tiempo ya eran 500 y ya eran más. Pero dice que tenía tanta gracia en la predicación y tanto amor por las almas que el predicador Moody se sintió atraído, supo de él y de hecho lo invitó a Chicago, lo cual él tuvo 2 invitaciones. La primera pudo ir, la segunda no pudo ir porque él tenía la oportunidad de viajar en un barco una semana antes, pero había un barco que hacía su primer viaje y como le habían hecho tanta propaganda, bueno, se dice que él tomó la decisión de ir en este segundo barco. Él viaja con su hermana, con su hija de 6 años. Nana era la niña, y es importante el nombre por todo lo que sucede después. Pero resulta que este barco no llega a su destino por chocar con un iceberg, y saben que me estoy refiriendo al Titanic. Y se cuenta mucho acerca de este pastor, que en ese momento tenía 45 años, de que se le veía siempre en los días de viaje diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que en ese día en especial, él a su hija con su hermana la pone en un bote, de estos botes salvavidas, y él se queda. Dice que se le escuchaba gritar: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú
y toda tu casa. Y lo más interesante es el testimonio que da un joven 6 semanas después. Y este joven cuenta que estaba, un joven escocés que estaba sobreviviendo en el naufragio sobre restos del barco, y ahí estaba este predicador cerca de él que le pregunta: ¿eres tú salvo? Y él dice: no, no soy salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que una ola lo tira nuevamente cerca de él, y este pastor le pregunta: ¿eres salvo? No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y este joven cuenta que, bueno, ahí lo vio hundirse, y en ese momento él dijo: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Él fue rescatado y él contaba, dice: yo fui la última alma salvada, dice, por John Jasper. Fui el último salvado. En esta mañana quiero hacer como 2 llamados. Primero va a ir dirigido a todos aquellos que de repente están recién llegando, quizás estás por primera vez y necesitas ese cambio, ese encuentro con Jesucristo que lo cambia todo. Que estás necesitando una transformación en tu vida, quizás hace poco tiempo, pero decís, y quizás al escuchar el mensaje, Dios ha tocado tu corazón y estás diciendo: hasta aquí yo he llegado, yo necesito ayuda, yo necesito. Y el Señor no quiere por ningún punto de vista que te vayas a este mundo sin la salvación de tu alma, que es lo más importante. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es para aquellos que, como John Jasper, que era un joven apasionado por Jesucristo, reconocen que necesitan al Espíritu Santo. Quieren pasión para evangelizar, para predicar. Es decir, quieren una vida relevante en cuanto al Espíritu. Porque el Señor dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder vino. Dice que cuando vino el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas y profetizaban. Quiere decir que proclamaban las grandezas de Dios. La gente los escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Hoy, esta tarde, es una muy buena oportunidad para tener un encuentro fuerte con Jesucristo. Vamos a estar de pie, por favor.